todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy tenía pensado, pues bueno, traer el análisis, como hice en el día de ayer con Boston Celtics, pues de Brooklyn Nets, analizando esas llegadas de Kyrie Irving, de por ejemplo Kevin Durant, esa salida de D'Angelo Russell, cómo será el nuevo planning de Brooklyn. Pero Steve Kerr ha hecho unas declaraciones tal y como por ejemplo las hizo en su día Mike D'Antoni, y las analizamos acerca de los talentos, combinarlos en un mismo equipo, cómo funciona un equipo con tanto talento, por ejemplo en la mezcla de James Harden y Russell Westbrook. Y bueno, pues Steve Kerr ha querido hacer sus propias declaraciones, no acerca de este tema, sino acerca del traspaso de Anthony Davis y el hecho de que un jugador estrella como es el propio Anthony Davis solicite el traspaso a los Pelicans para irse a otro equipo, y lo ha catalogado como uno de los grandes problemas que tiene la NBA, lo ha catalogado como perjudicial. Así que lo dicho, vamos a ir analizando lo que ha dicho Steve Kerr y luego voy a dar mi opinión, repito, mi opinión sobre lo que me parecen estas palabras que, bueno, pues ha hecho públicas Steve Kerr acerca de este tema. El entrenador de los Golden State Warriors comenzaba diciendo que casos como el de Davis, en el que un jugador que está perfectamente sano y tiene varios años de contrato por delante dice me quiero ir, son un problema. La NBA debe abordarlos y los jugadores tienen que tener cuidado. Cuando firmas por un determinado periodo, le debes tu sacrificio y tu juego a ese equipo, a esa ciudad y a esos aficionados. Luego puedes marcharte perfectamente como agente libre, pero si firmas un contrato deberías cumplirlo. Si llegas a un acuerdo con tu equipo en el que se decide que lo mejor para ambos es separar los caminos, no hay problema. Pero lo que pasó con Davis fue totalmente diferente y novedoso, y espero que no marque tendencia porque sería malo para la competición. Además también Steve Kerr, bueno, pues habla de los casos LeBron James cuando se fue de Cleveland Cavaliers a Miami, y por ejemplo también pone el caso de Kevin Durant cuando se ha marchado este mismo año en esta misma agencia libre a Brooklyn Nets, destacando que LeBron James jugó hasta el final de su contrato y luego se marchó. Kevin Durant hizo lo mismo tanto para fichar por Golden State como para marcharse. Firmas un contrato, lo cumples y te vas. Así es como debería ser. Es preocupante que se den este tipo de cosas cuando los contratos aún están en vigor, porque tanto el equipo como la liga están maniatados. No me gusta, creo que es perjudicial para todos. En primer lugar, la cara de la moneda que analiza Steve Kerr, como digo, el hecho de que una estrella, un jugador con contrato vigente en una franquicia solicite el traspaso. Esto lleva pasando así durante los últimos años hacia atrás, es decir, no estoy hablando de los últimos 3, 4, 5 años, no, antes del 2010 pasaba, antes de los 2000 pasaba. Y lo digo porque os voy a poner una serie de ejemplos, sobre todo esto de los últimos años, 2018, 17, 16, incluso un caso del 2007, para que veáis que esto siempre ha pasado y siempre pasará, porque los equipos miran por sus intereses y los jugadores también miran por sus intereses, como es lógico. El primero de los casos que os quiero exponer tiene que ver con Dwight Howard, Orlando Magic y el año 2011. En aquel momento Dwight Howard era una de las estrellas de la NBA, era el jugador franquicia de Orlando y a todo el mundo le sorprendía cuando Orlando oficializó la solicitud de traspaso por parte de su mejor jugador. La noticia dice así: la etapa del pívot Dwight Superman Howard en Orlando está cerca de llegar a su final después de que el equipo haya anunciado que su jugador franquicia ha solicitado de manera oficial que desea ser traspasado. Howard, que había dicho al popular ratón Mickey Mouse de Disney World que ambos podrían permanecer siempre en Orlando, se olvidó de la promesa y ahora ya piensa en su futura etapa profesional, que podría ser con New Jersey Nets, Los Ángeles Lakers o Dallas Mavericks. Luego, por otra parte, más tarde, en cuanto al mismo jugador, Dwight Howard seguía en Orlando Magic, pues en 2012 salió otra vez otra noticia más en la que se confirmaba, según Yahoo Sports, que la dirección de Orlando Magic ha recibido el ultimátum de Dwight Howard. El pívot no renovará cuando se convierta en agente libre y tienen hasta el 15 de marzo para traspasarle si quieren recibir algo a cambio. Howard ha propuesto a los New Jersey Nets como destino definitivo para jugar así al lado de Deron Williams. Por otra parte, un caso más reciente, todo el mundo ya lo sabéis, ha sido uno de los casos más hablados en los últimos años, el tema de Kawhi Leonard y su solicitud de traspaso cuando estaba en San Antonio Spurs. La noticia dice así: terremoto en la NBA, Adrian Wojnarowski y Jabari Young, periodista del San Antonio Express, han anunciado que Kawhi Leonard ha pedido salir traspasado de los Spurs. Según
Según informan los dos periodistas, Leonard ha acabado muy enfadado con la manera en la que la franquicia tejana ha tratado la lesión en el cuádriceps, que solo le ha permitido disputar 9 partidos esta temporada, y durante todo el año las dos partes se han ido separando hasta llegar al punto de ruptura. Seguimos con más casos recientes, ¿no? Más casos sobre todo de los últimos años en la NBA. Vamos con el caso de Jimmy Butler y Minnesota Timberwolves, otro jugador relevante en la NBA, estrella en su equipo como eran los Timberwolves, y otro jugador que mientras tenía contrato vigente pide y solicita salir a otro equipo. Jimmy Butler, de 2'03 y 29 años, no ha esperado más y le ha pedido a Minnesota que le traspase a otro equipo de la NBA. No quiere continuar en los Timberwolves, a los que ha dado incluso una lista de 3 franquicias, según informa The Athletic y ESPN, con los que estaría dispuesto a renovar su contrato, lo que le facilitaría dicho traspaso. Los 3 equipos son Brooklyn Nets, New York Knicks y Los Ángeles Clippers. Y ahora vamos con los dos últimos casos que os quiero exponer en cuanto a este tema. Por un lado, uno más reciente, que es el tema de Kyrie Irving, y por otro, una solicitud de traspaso relacionada en el año 2007 con Kobe Bryant. Vamos con Kyrie Irving. Kyrie Irving solicitó el traspaso para salir de Cleveland Cavaliers para liderar una franquicia que terminó siendo Boston Celtics y para dejar de jugar a la sombra de LeBron James. Según informaba ESPN, la petición del base habría llegado hace más o menos una semana, en aquel momento, cuando se publicaba dicha noticia, en una conversación con el propietario Dan Gilbert. Irving habría transmitido su deseo de tener mayor protagonismo en la cancha y habría pedido el traspaso para dejar de jugar junto a LeBron James. Además, en esa reunión habría mencionado a los Spurs como uno de sus destinos favoritos. Y en cuanto al caso de Kobe Bryant, lo he recuperado gracias a una noticia en la hemeroteca del diario AS, que es un diario deportivo español. Pues bueno, se dice que en mayo de 2007 Kobe pidió irse de los Lakers. El equipo rodaba cerca del 50% de victorias desde la marcha de Shaquille O'Neal y el escolta notaba su antojo y tiraba todavía más, pero no veía ni mucho menos cerca el cuarto anillo. Harto no solo pidió salir como Kyrie, sino que en su caso lo aireó públicamente con su ya inolvidable intervención en ESPN Radio, I Would Like to Be Traded, yeah. Añadió que no había alternativa ni vuelta atrás y que los Lakers no podían hacer nada para que cambiaran de opinión. Ahora solo espero que hagan lo que es mejor para todos. Luego, posteriormente, pues los Lakers capearon el temporal, el jugador filtró que lo que realmente quería era la cabeza de quien había pregonado que él era el responsable de la marcha de Shaquille O'Neal, y la historia ya la sabemos todos. Pau Gasol llegaba en el año 2008, luego los Lakers jugarían 3 finales seguidas, 2008 que la perdían contra Boston Celtics, 2009 la ganaban contra Orlando y 2010 la ganaban contra los propios Boston Celtics. Pero como veis, han pasado siempre que jugadores estrellas o jugadores relevantes en la liga con contrato vigente en una franquicia pidan salir por sus propios intereses. Es que ha pasado siempre y seguirá pasando, es que es así. ¿Qué es lo que creo? Creo que Steve Kerr ha analizado simplemente esa cara de la moneda que le beneficia, porque obviamente no le hará mucha gracia que jugadores, o mejor dicho, equipos como por ejemplo los Clippers y sobre todo los Ángeles Lakers, que es el equipo que ha conseguido Anthony Davis, con este caso, a través de una solicitud de traspaso, se hayan reforzado y sean rivales directos contra Golden State Warriors para conseguir el anillo, para convertirse en los líderes de la conferencia oeste. Pero a mí lo que más me llama la atención es que Steve Kerr solo vea, como digo, esa cara de la moneda que le beneficia, pero la otra, la que está debajo, no se habla para nada en absoluto. No se habla de cuando los equipos traspasan a los jugadores sin tenerles en cuenta, sin tener en cuenta el contrato que deben de cumplir, porque se han comprometido con el jugador a ese contrato. Y lo digo, por ejemplo, directamente por los Golden State Warriors. Los Golden State Warriors, simplemente, no es un ataque hacia Golden State Warriors. Hablo de Golden State Warriors porque Steve Kerr es el entrenador de Golden State Warriors y es el entrenador que ha criticado esto por parte de los jugadores. Pero los propios Golden State Warriors en esta agencia libre han traspasado a Andre Iguodala, uno de los jugadores más importantes que han pasado por la franquicia de los Warriors. Tenía contrato con Golden State, pero al final, por los propios intereses, porque querían hacer un espacio salarial, gracias a la adquisición de D'Angelo, tenían que traspasar a un jugador y el elegido fue Andre Iguodala y lo mandaron a Memphis Grizzlies para crear ese espacio salarial. Es decir, yo no critico, lo veo normal que cada uno mire por sus propios intereses. Los equipos miran por los suyos. Boston Celtics, cuando traspasó a Isaiah Thomas, cuando estaba lesionado con la cadera, a cambio de Kyrie Irving, Boston miró por sus propios intereses, que sí, que es muy doloroso todo lo que vosotros digáis, el hecho de que, por ejemplo, Isaiah Thomas se fuese, etc. Sí, pero es que al final
tienes que mirar por tus propios intereses. La NBA, la famosa frase que hay en la NBA es: la NBA es un negocio, y es que es así. O sea, los equipos no miran por los jugadores, no miran ni de coña por los jugadores, y los jugadores no miran, cada vez menos. Ahí habrá alguno que sí, que es muy fiel y muy de corazón a su equipo de toda la vida, pero cada vez quedan menos, cada vez ese romanticismo por parte de los jugadores y equipos prácticamente es que es casi nulo ya. Y por ejemplo, más casos así os recuerdo, por ejemplo, el traspaso de Kawhi Leonard a Toronto Raptors y DeMar DeRozan a San Antonio Spurs. DeMar DeRozan no quería salir. DeMar DeRozan se enteró de un día para otro que su nuevo destino era San Antonio, que su nueva ciudad estaba en Texas, era en San Antonio y no era en Toronto, no era en Canadá. Toronto lo hizo bien porque miró por sus intereses, reforzó su equipo, consiguió un nuevo jugador franquicia que al final, fíjate, les ha acabado dando un anillo, como es el caso de Kawhi Leonard. Pero no miraron por los intereses de DeMar DeRozan, porque si llegan a mirar por los intereses de DeMar DeRozan no llega a salir nunca de Toronto, nunca. Y esto es a lo que yo me refiero. A lo mejor, por ejemplo, si Anthony Davis llega a tener un equipo contender al anillo en los New Orleans Pelicans, Anthony Davis a lo mejor no solicita el traspaso. Anthony Davis lo que quiere es ganar anillos, es lo que quiere, es crear un legado deportivo dentro de la NBA, que se le recuerde no por el dinero que cobra, sino por lo que ha ganado a nivel de galardones, a nivel de anillos, MVPs, jugadores defensivos del año, lo que sea. No quiere que se le recuerde, como digo, por dinero. Y veo normal que Anthony Davis, Kawhi Leonard, jugador el que sea, pida el traspaso mirando por sus propios intereses, si ve realmente que es que va a perder una serie de años en un equipo que no va a ningún lado, porque es que los Pelicans con Anthony Davis, ahora ya con Zion Williamson es totalmente diferente, tienen un proyecto totalmente, como digo, diferente al que tenían con Anthony Davis, pero estando Anthony Davis en el equipo, estos años mirándoos hacia atrás, no iban a ninguna parte, han pasado de tener una pareja interior de Marcus Cousins antes de la lesión y Anthony Davis a simplemente Anthony Davis, con un buen Rayon Rondo a no tener a Rayon Rondo. Sí, tenías a Drew Holiday, etcétera, pero no iba más, es decir, es un equipo que no iba a crecer absolutamente nada más. Entonces, o se refuerza el equipo y se convierte en un contender, o realmente al final lo que se va a producir es que el jugador, mirando por sus propios intereses, pida el traspaso y se quiera marchar a otro equipo que sea más contender o donde tenga más posibilidades de ganar un anillo. Jugadores y equipos miran por sus propios intereses. Los jugadores, al solicitar un traspaso, aunque tengan el contrato vigente con la franquicia en la que estén, siempre van a mirar por sus intereses. Y si creen que deben de salir para ganar más, ya sea dinero, galardones, deportivos, etcétera, lo van a pedir. Y los equipos, por mucho que signifique un jugador, etcétera, si ven que para sus intereses es más beneficioso obtener un jugador de otra franquicia vía traspaso, intercambiando a esa gran estrella o ese gran jugador que significa tanto para el equipo, lo van a intercambiar, lo van a cambiar, porque es así. Cada uno mira por sus intereses, no miran por los del otro. Así que esto es lo que yo quiero destacar. Creo que Steve Kerr, pues bueno, hace una buena lectura en una de las caras de la moneda en cuanto al tema de los jugadores y esa especie de poca fidelidad que tienen porque piden el traspaso sin cumplir el contrato. Pero lo que digo, los equipos, si tienen que traspasar a un jugador y tienen contrato vigente con él, les va a dar igual tener ese compromiso con el contrato. Es decir, si le tienen que traspasar, le van a traspasar. Los equipos son también los primeros en no cumplir ese compromiso ni ese contrato con X jugador. Porque si para sus intereses, como digo, les va a beneficiar obtener a otro, lo van a hacer. Y obviamente pues veo, por un lado, bien esto que hacen los equipos, pero también veo bien lo que hacen los jugadores. Y es así. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y os espero en siguientes vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.